Cuando organizamos el cuadro, hicimos un pequeño truco. Si terminábamos primeros en el grupo y ellos también, no nos veríamos las caras hasta la final. Eso declaró Michel Platini, exjugador francés y directivo, sobre el sorteo del Mundial Francia 1998. Luego agregó: no nos íbamos a molestar durante 6 años en organizar la Copa del Mundo para no hacer ninguna travesura. La final Francia-Brasil era el sueño de todos. Y cerró: ¿piensas que los demás países anfitriones no hicieron lo mismo en sus Copas del Mundo? Fue una admisión abierta de que el sorteo había sido tergiversado. El truco en cuestión consistió en definir a dedo que uno sea cabeza de serie del grupo A y el otro del grupo C. Con eso bastaba para conseguir el objetivo. Aunque la realidad es que detrás de cada sorteo mundialista existió una estructura predefinida que encaminaba la competencia en una u otra dirección. Por eso, en el negocio del fútbol nos pusimos en modo investigadores para descubrir cómo afectaron estas decisiones a las distintas Copas del Mundo. Para ordenar la tarea, permítanos dividir la historia en 3 fases, representada por estos 3 copones. El primero de ellos, de color verde, nos trae la etapa primitiva. La misma comienza en Uruguay 1930 con la Copa del Mundo inaugural y va hasta Chile 1962. La llamamos así porque el mundo del fútbol era completamente distinto a lo que conocemos actualmente. No solo no tenía semejante popularidad, sino que en muchos países ni siquiera era profesional. En aquel primer torneo, en el que participaron apenas 13 equipos, no bastó con realizar un sorteo, sino que hicieron falta 2. En primer lugar, para definir cómo se integrarían los 4 grupos. Una vez que se definieron los cabezas de series, que eran todos americanos, se armaron bloques con las distintas selecciones. En el número 1 estaban los 4 europeos, Bélgica, Rumania, Yugoslavia y Francia, y en el número 2 los americanos que no habían sido designados previamente. El principal criterio del sistema fue el geográfico. Se buscó evitar que se enfrentaran 2 equipos que competían habitualmente entre sí. Los viajes eran muy largos y no tenía sentido hacer miles de kilómetros para jugar contra el vecino. No es como ahora que, si por alguna razón de fuerza mayor se suspende una final de Copa Libertadores, tranquilamente pueden estar jugándolo en Santiago Bernabéu en pocos días. Por esa razón, el rendimiento deportivo previo importó bastante poco. Uruguay y Bélgica, por ejemplo, habían sido campeones olímpicos y no afectó en absoluto. Finalmente, los grupos se dieron a conocer tan solo 3 días antes del partido inaugural. En otras palabras, llegabas a Uruguay, te ponías el calzado y veías contra quién te tocaba jugar. Aunque la historia no termina allí porque, como les dijimos, hubo un segundo sorteo. En este caso, para las semifinales. La lógica era evitar las suspicacias o pronósticos de quién jugaría contra quién. Primero debes ganar tu grupo y después vemos con quién te toca. Algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en la Champions League o también ha pasado en la Copa Libertadores, donde en cierto momento de las fases finales se hace borrón y cuenta nueva. Por aquel entonces no existía el show alrededor de los sorteos y al parecer tampoco tenían mucha memoria. En los siguientes 2 mundiales, Italia 34 y Francia 38, se modificó drásticamente el sistema de juego, eliminando por completo la fase de grupos. Todos partían de octavos de final y cuando perdían, se volvían. Países como Estados Unidos, Brasil y Argentina, que habían viajado varios días en barco para llegar al evento de 1934, disputaron un encuentro y tuvieron que volverse debido al resultado adverso. Seguramente el cansancio y la falta de entrenamiento previo jugó su rol. ¿Se imaginan viajar miles de kilómetros en una época de pocos recursos para jugar solo 90 minutos? Una verdadera locura. Quizás la misma locura que llevó a Jules Rimet, presidente de la FIFA por aquel entonces, a crear la Copa del Mundo en primer lugar. Él también fue a quien se le ocurrió la idea de introducir las manos inocentes de los niños para transmitir transparencia e imparcialidad en los sorteos. Pocos se atreverían a dudar de ellos. Aunque quizás lo que no sabían es que quien realizó la tarea en Francia en 1938 no fue otro que Yves Rimet, el nieto del directivo de la federación. ¿Habrá sido porque era el único que estaba allí? Quien seguro no tuvo problemas con esto fue Italia, quien gracias a aquella determinación terminó coronándose campeón. Luego del parate por la Segunda Guerra Mundial, los sorteos de la Copa del Mundo volverían en Brasil 1950, aunque por aquel entonces todavía seguía siendo considerado algo irrelevante para la población en general. Solo basta con ver esta imagen del evento: los dirigentes de la FIFA alrededor de una mesa con un bolillero metálico en el centro y algunos periodistas alrededor. Díganos si no se parece más a una lotería familiar de domingo por la tarde que a un sorteo mundialista. En aquellos años, organizar un evento para que el resto del mundo pueda seguirlo era una verdadera odisea. No solo por las dificultades tecnológicas, sino también por otro elemento que, salvando las distancias, sigue estando presente en la actualidad: que exista la transmisión para nuestro territorio en primer lugar. Puede que muchos de nosotros estemos de viaje al momento del acontecimiento y nos sea imposible conectarnos a la señal que tenemos en casa. O también que querramos suscribirnos a un servicio que simplemente no está disponible en nuestro país. Por suerte, todo eso tiene solución y llega de la mano del sponsor de este video, NordVPN. Con NordVPN pueden conectarse a servidores de cualquier parte del mundo y acceder a dichas transmisiones como si estuvieran allí. Sorteos, partidos o cualquier otro acontecimiento que se les ocurra. Simplemente tienen que descargar la app, elegir la ubicación donde quieren estar y listo. Es como si se teletransportaran en cuestión de segundos de manera totalmente segura. Lo mejor es que si ingresan nuestro código NDF, además de los 2 años de servicio, obtendrán 4 meses extra totalmente gratis. Y si por alguna razón se arrepienten,
tienen hasta 30 días para pedir el reembolso sin necesidad de dar explicación alguna. Así que ya saben, ingresen al link de la descripción o también pueden escanear este QR, ponen el código NDF, comienzan a usar NordVPN y así al mismo tiempo nos ayudan a que el canal siga creciendo. Volviendo a los sorteos, aquella edición de 1950 marcó la vuelta de la fase de grupos con una liguilla posterior entre los primeros de cada uno. Los 4 cabezas de serie fueron el local, Italia por ser el último campeón, Uruguay por haberse consagrado en 1930 e Inglaterra, quien llegaba como el monarca británico tras haber ganado el British Home Championship venciendo a Escocia en la final. Dicho campeonato europeo, que nació en 1883 y se disputó por más de 100 años, era increíblemente relevante. El mismo otorgaba 2 plazas para el evento de la FIFA. Sin embargo, una de ellas se vio afectada de cara al torneo de Brasil por una promesa que habían realizado los escoceses. Los dirigentes definieron que si no ganaban la competencia de Gran Bretaña, tampoco participarían del Mundial. A ellos, clasificar como segundos no les hacía ninguna gracia. Sí, así como lo escuchan. Los escoceses perdieron 1-0 en la final frente a los ingleses y por una cuestión de orgullo no participaron de la Copa del Mundo. Increíblemente, no fue la única baja del torneo. Mientras que Turquía, India, Portugal y Francia cancelaron por temas logísticos, Argentina también se ausentó debido a problemas en la federación local. Imagínense si no había que hacer magia, para bien o para mal, en la previa de aquellos sorteos. Una vez más, la FIFA no lograba completar el cupo de los 16 equipos que se había propuesto. Por eso, lo que iban a ser 4 grupos de 4 terminaron siendo 2 grupos de 4, 1 de 3 y 1 de solamente 2 equipos. La competencia parecía no encontrar el formato. Suiza 1954 tuvo quizás uno de los esquemas más raros de todos. Los 16 conjuntos se dividieron en 4 grupos de 4. Hasta ahí, todo bien. Asumimos que, bajo dicho formato, jugarán todos contra todos y aquellos que sumen más puntos avanzarán a la fase final. Bueno, no. La particularidad era que cada grupo tenía 2 cabezas de series que no se enfrentaban entre sí. Los otros 2 conjuntos, que no eran favoritos, tampoco se veían las caras. Por ejemplo, en el 1 teníamos como cabezas de series a Brasil y Francia, mientras que México y Yugoslavia acompañaban. Por ende, brasileros y franceses nunca se enfrentaron y mexicanos y yugoslavos tampoco lo hicieron. Obviamente, eso favorecía a las potencias, ya que les permitía enfrentarse únicamente a los más débiles. Los restantes 2, en cambio, si querían avanzar de ronda, tenían que ganarle a los mejores. Como verán, le hicimos bastante honor al nombre de la primera etapa. Todo era increíblemente primitivo. Sin embargo, con el avance de la tecnología, ocurrió que la definición de los cruces fue tomando mayor relevancia dentro de la población. En Suiza, 1954, se dio la primera transmisión televisiva de un partido y en Inglaterra, 1966, llegó el turno del sorteo. Ese mundial marca el inicio de nuestra segunda fase, representada por el copón blanco y a la que llamaremos etapa televisiva. Esta va desde Inglaterra, 1966, hasta México, 1986. Gracias a este aparato, eventos como un simple sorteo se volvieron entretenimiento. El de 1966 fue preparado en el Hotel Royal Garden de Londres con una escenografía acorde para que millones de personas pudieran seguirlo en vivo. Ya no se trataba de una decena de personas sentadas alrededor de una mesa. Claro estaba que, si ahora habían polémicas, serían totalmente visibles. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Para el primer sorteo televisado, el conflicto estuvo en el continente ausente. Ningún país de África formó parte. Esto es conocido como el boicot africano, ya que las 15 selecciones elegibles para las eliminatorias se negaron a participar. El hecho de que no les aseguraran al menos una plaza y tuvieran que disputar todas contra los asiáticos y los oceánicos los motivó a renunciar por completo, aunque paradójicamente el goleador de dicho evento sí fue un africano. Aquí nos referimos a Eusebio. Este nació en las costas de dicho continente, más precisamente en Mozambique, para luego representar a Portugal y convertirse en una de las figuras del mundial, por lo que en un punto África estuvo muy bien representada en tierras inglesas. Durante esa época también había otro nombre que comenzaba a aparecer cada vez más en el ámbito futbolero, en este caso no dentro del campo de juego, sino fuera de él, João Havelange. El nacido en Río de Janeiro fue presidente de la FIFA desde 1974 hasta 1998. Su figura siempre generó controversia. Hace algunos años, ya retirado y teniendo en cuenta que Brasil había sido campeón del mundo en el 58 y en el 62, dijo en una entrevista: en 1966, Brasil tenía virtualmente el mismo equipo de 1962. ¿Quién era el presidente de la FIFA? Sir Stanley Rous, inglés. ¿Dónde jugaban la Copa? Inglaterra. En mis 3 partidos con Portugal, Hungría y Bulgaria, había 3 árbitros y 6 asistentes, es decir, 9 personas en total. 7 eran ingleses y 2 eran alemanes. ¿Por qué crees que pasó eso? Para destruir a mi equipo. Y lo destruyeron. Pelé se fue lesionado. A lo que agregó: ¿cuál fue la final? Inglaterra y Alemania. ¿Por qué solo había árbitros alemanes e ingleses en mis partidos? También en 1974 en Alemania. ¿A usted no le parece raro? Y luego preguntó: ¿Inglaterra volvió a ganar algo? No.
pues ahí estamos. Tal como mencionó Belange, en 1974 el Mundial se disputó en Alemania, aunque en este caso hay que aclarar que se trató de la Alemania federal, porque por entonces también existía la Alemania democrática, y sorprendentemente ambas jugaron dicha Copa del Mundo. Eso hizo que pasara algo bastante raro. La organización había definido que los primeros 4 del torneo anterior sean cabezas de serie. Eso implicaba a Brasil, Alemania Federal, Italia y Uruguay, los restantes 12 a sorteo. Una vez más, la suerte fue determinada por otra mano inocente. En este caso, la de Detlef Lange, un niño de 11 años perteneciente al coro berlinés. ¿Y saben qué? El azar quiso que ambas Alemanias, la federal y la democrática, compartieran el grupo 1 y se vieran las caras en tierras teutonas. Quienes más lo sufrieron, de todas formas, fueron los chilenos y los australianos, que gracias a Detlef tuvieron que enfrentar a Alemania 2 veces en la fase de grupos. Algo nunca visto. El partido entre ellos terminó 1-0 en favor de los visitantes, si es que se le puede llamar así a la Alemania democrática. Increíblemente, luego sería Alemania Federal quien se consagraría campeona del mundo. Tal vez, como dice la frase, quien ríe último ríe mejor. El siguiente gran cambio vendría con España 1982, donde se aumentó la cantidad de equipos de 16 a 24. Si quieren conocer un poco más al respecto, les recomiendo este otro video de nuestro canal en el que lo vemos en detalle. Debido a ese incremento, se tuvieron que definir 6 cabezas de serie. Ellas fueron España por ser local, Argentina como campeona defensora y Alemania, Italia, Brasil e Inglaterra por ser los otros 4 campeones del mundo clasificados. Noten cómo, si bien se buscaban criterios deportivos para definir a los cabezas de series, seguían siendo bastante subjetivos. Lo peor es que después pasó de todo en la ceremonia del sorteo. Josep Blatter, secretario general de la FIFA por aquel entonces, tenía a su cargo el comando del evento. Desde el minuto 1 arrancaron mal. Verán, una de las restricciones impuestas por la propia organización era que no podía haber más de un conjunto de la CONMEBOL por cada grupo. Es decir, en aquellos que encabezaban Argentina y Brasil debían ir selecciones de otras confederaciones. Pero sucedió que se distrajeron en el proceso y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Ante los presentes en la sala y los millones que seguían la transmisión por televisión, Josep Blatter tuvo que agarrar el micrófono y aclarar que habían cometido un error. Para evitar que Perú y Chile compartan grupo con Brasil o Argentina, tanto Bélgica como Escocia tuvieron que ser reasignados. ¿Se imaginan que les digan jugarán con tal y segundos después se vuelva atrás? Una sensación parecida a la que se genera con el VAR hoy en día. Y eso fue solo el comienzo de aquella noche para el olvido. Lo mejor todavía estaba por venir. Resulta que los organizadores decidieron innovar y no utilizar los clásicos copones. La intención era evitar que se hable del mito de las bolas calientes y bolas frías. Según él, a determinadas bolas le cambian la temperatura para que quien las extrae sepa cuál debe tomar. La cuestión es que utilizaron este bolillero gigante y claramente no salió como esperaban. En lugar de facilitar la tarea, la hizo increíblemente más compleja. Mientras sacaban los equipos del bombo C, las bolas se empezaron a atascar en la máquina. Costaba tanto sacarlas que algunas incluso se desarmaron. Hasta los niños encargados de llevárselas a Blatter se empezaron a tentar de la risa. El resultado fue que pasara la historia como el peor sorteo de todos los tiempos. De todas maneras, con aciertos y errores, la búsqueda estaba clara: hacer del evento algo cada vez más grande y relevante. Bajo este contexto llegamos a la tercera fase, representada por el copón rojo y denominada etapa mediática. Esta va justamente desde Italia 1990 hasta la actualidad. Aquel mundial fue el primero en el que realmente se creó un show alrededor del sorteo. Diseñaron un evento repleto de celebridades. El tenor Luciano Pavarotti, la actriz Sofía Loren, jugadores campeones del mundo como Pelé, Rummenigge y Bobby Charlton, entre otros, fueron colaboradores de lujo. Ni hablar de la canción elegida para el torneo. Un State Italiana se transformó en un himno generacional. A nivel sistema de juego, la FIFA había determinado que, además del local Italia y el campeón defensor Argentina, los otros 4 cabezas de serie se definirían por mérito deportivo, teniendo en cuenta los últimos 2 mundiales. Una vez más, vemos cómo el criterio varía de una edición a la otra. En aquella ocasión, dado sus buenos rendimientos, tanto Brasil como Alemania estaban claros. Luego, la FIFA determinó que Bélgica, por haber sido semifinalista en 1986, también merecía un lugar. La última cabeza de serie estaba entre Inglaterra y España. Ambos habían llegado a las mismas instancias en las 2 Copas del Mundo previas. Sin embargo, la FIFA terminó eligiendo a la selección británica. Lo polémico fueron las razones de la decisión. Este mundial tuvo una particularidad y fue que los cabezas de series jugaban todos sus partidos de fase de grupos en la misma ciudad. De esa manera, la afición podía concentrarse en un único lugar a lo largo de toda esa etapa. Algo especialmente atractivo si recordamos lo que significaban los hooligans por aquel entonces. Para quienes no los conocen, se trataban de personas que causaban verdaderos desmanes a cada partido que asistían. Tomar la calle, romper autos y pelearse con gente era cosa de todo
todos los días para ellos. Por eso, se cree que la organización, en un intento de contenerlos, eligió a Inglaterra como cabeza del grupo F para que jugara sus primeros 3 partidos en Cagliari, una ciudad en la isla de Cerdeña. Literalmente querían meterlos a todos en una isla para que no perturbaran al resto. El DT de la selección española en ese torneo, Luis Suárez, dijo: "Creemos que hemos sido engañados. Querían enviar a toda costa de Inglaterra a Cagliari y por eso los ubicaron como cabeza de grupo. Se lo han inventado todo". Aún así, los hooligans se las arreglaron para generar problemas. En la previa del partido frente a Países Bajos causaron reales disturbios en las inmediaciones del estadio. Ellos fueron los verdaderos cabezas de serie. Como vimos hasta aquí, la mayoría de los sorteos ya vienen bastante predefinidos, y muchas veces las razones van más allá de quiénes son los mejores. Solo basta con recordar lo que dijo Michel Platini de cara a 1998. Una vez retirado, la figura de la Juventus y de la selección francesa se dedicó al mundo dirigencial. Fue presidente de la UEFA y miembro del comité ejecutivo de la FIFA. No es poca cosa que diga lo que mencionamos al principio respecto a la final deseada entre Francia y Brasil. Igualmente, respecto a aquella Copa del Mundo, también vale la pena marcar el increíble show que montaron antes de que comience el torneo. La gran particularidad que tuvo fue lo que más nos gusta a los futboleros: un partido, en este caso de exhibición entre Europa y el resto del mundo. Al mejor estilo juego de estrellas en la NBA o Laver Cup en el tenis, se juntaron las grandes figuras en el Stade Velodrome de Marsella. De un lado estaban jugadores como Zidane, Kluivert y Costa Curta, y del otro Batistuta, Ronaldo Nazario y Nakata. El partido terminó 5-2 en favor del resto del mundo. Una verdadera fiesta. El siguiente cambio en el formato de los sorteos se dio hace relativamente poco, Brasil 2014. Aquí hizo su debut el famoso ranking de selecciones para definir a los 8 cabezas de serie. En breve les explicaremos cómo funciona hoy en día. En la teoría, la ceremonia tenía todo para suceder sin polémicas. En la práctica, el secretario de la FIFA, Jerome Valcke, quedó expuesto ante la mirada de millones de personas. En la previa se había definido que Brasil, como cabeza de serie del grupo A, sería la primera bolilla en salir, por lo cual la leyenda Cafú tomó la misma y mostró el papelito claramente ante la cámara. A partir de ese momento, el protagonista pasó a ser Jerome. El problema fue que, a diferencia del ex lateral, este bajaba las bolas y sacaba los papelitos desde detrás del atril. Es decir, no se veía el momento exacto en el que desarmaba el paquete y salía el nombre del país. El hecho de ocultar las manos dejó impregnada la idea en la audiencia de que los cambiaba antes de mostrarlos. Si bien esto nunca se comprobó, ciertamente alimentó la polémica a lo largo del tiempo. Así es como finalmente llegamos a 2026. En este caso, el ranking FIFA tomó más relevancia que nunca. Pasemos entonces a ver de qué se trata exactamente. Su última versión, aprobada en 2018 y denominada Zoom, es similar al sistema ELO que se utiliza en el ajedrez. La clave para entenderlo pasa por 3 cosas. Primero, cada partido modifica el puntaje de una selección. Segundo, no todos los encuentros poseen el mismo peso. La final del mundial tiene más relevancia que un amistoso. Tercero, la cantidad de puntos que se sumen o se resten depende de quién era el rival. En simples términos, ganarle al número 1 del ranking otorga una mayor cantidad que hacerlo frente a uno de mitad de tabla. Lo mismo ocurre a la inversa. Perder contra una selección mejor rankeada resta menos puntos que hacerlo frente a una de las de más abajo. Para no asustarlos más, veamos cómo luce esta fórmula en un ejemplo concreto. Supongamos que en un amistoso, fuera de fecha FIFA, se enfrentan los dos extremos del ranking. España, que actualmente lo lidera con 1877,18 puntos, contra San Marino, que se encuentra en el fondo con 726,03 unidades. En el caso de que los favoritos, y acá me refiero a España, gane el encuentro, sumará apenas 0,06 puntos. Es decir, nada, totalmente insignificante. Sin embargo, si pierden, restarán 4,94 unidades. Tampoco es el fin del mundo, pero queda claro que el sistema penaliza caer en partidos fáciles. Ahora bien, la situación cambia considerablemente si nos ubicamos en una final de un mundial. Aquí claramente hay muchas cosas más en juego y el sistema lo refleja. Volvamos a asumir que la disputan España y San Marino. Soñar no cuesta nada. Para los de rojo, ganar aquí tampoco les significaría mucho. Sumarían apenas 0,72 unidades. Pero si el partido se inclina en su contra, entonces la disminución será de nada menos que 59,28 puntos, por caer en un solo encuentro. Eso es suficiente para que su puntaje total baje a 1817,9 y los desplace hasta la 4ª posición del ranking actual, detrás de Argentina, Francia e Inglaterra. Básicamente, el sistema está armado para que si una potencia pierde un partido que no debería perder en un evento importante, entonces eso se penalice y mucho. Algo que, de hecho, suena bastante lógico. Ese fue exactamente el proceso mediante el cual se definió la lista para México, Estados Unidos y Canadá 2026. Respecto al evento donde se definen los cruces, Gianni Infantino dijo: "Estamos muy emocionados de celebrar el sorteo más esperado de la historia de la Copa Mundial de la FIFA en el Centro Cultural y de Entretenimiento de Estados Unidos, el Kennedy Center de Washington, D.C.
En esta oportunidad, la otra gran novedad tiene que ver con la participación de un total de 48 conjuntos. Aquello llevó a que existieran 12 grupos y por ende 12 cabezas de serie. Dichos espacios fueron entregados a los 3 organizadores y a los 9 primeros del ranking que les explicamos recién. Los restantes 36 países también fueron ordenados en otros 3 bombos siguiendo la lista de la FIFA. A la hora de conformar cada grupo, se estableció que no puede haber más de un equipo de cada confederación. La excepción a esto es la UEFA, que con 16 lugares es matemáticamente imposible que no sucedan y por lo tanto se permiten un máximo de 2. La última novedad para esta edición reside en las fases finales del evento. Por primera vez en la historia se definió, oficialmente y no tras bambalinas como fue el caso en 1998, que los 4 primeros del ranking mundial tomen lugares opuestos en la llave. Esto quiere decir que, en caso de que queden primeros en sus respectivos grupos, se verían las caras recién en las semifinales. Más en particular, los primeros 2 se encontrarían únicamente en la final. En este caso se trata de Argentina y España. Allí reside la importancia de una buena posición en el ranking que les comentamos recién. De no haber estado allí arriba, tranquilamente pueden encontrarse con equipos increíblemente poderosos en las fases iniciales. De esa manera, con 48 selecciones y 104 partidos en 39 días, el Mundial se prepara para ser una verdadera locura. En lo que respecta al sorteo, esperamos que haya quedado claro que comienza muchísimo antes del evento. El origen del de 2026 estuvo en la oficina donde se decidió tomar el ranking FIFA como referencia. De hecho, si nos ponemos un poco molestos, lo hizo incluso antes de eso, porque dicho ranking tiene una fórmula que también es totalmente arbitraria. Brindando mayor o menor peso a ciertas competencias, la Federación Internacional sabe qué tipo de resultados y por lo tanto potenciales cruces en la Copa del Mundo está favoreciendo. Con esto no queremos decir que esté mal, algún sistema tiene que haber y alguien debe definirlo. Lo único que no debe pasarse por alto son las potenciales consecuencias de optar por una u otra alternativa. Por nuestra parte, mientras tanto, nos seguimos preparando para lo que es el torneo más importante de nuestro querido deporte. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer los vamos a leer. Nos vemos la próxima.